En el libro de San Mateo, en el capítulo 17, el versículo 20, nos tomará algún tiempo para estudiarlo. San Mateo capítulo 17, versículo 20, dice: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez para estudiar su palabra. Permita a Dios que los ángeles nos acompañen, que su Santo Espíritu pueda encontrar lugar en cada corazón presente, que su Espíritu bendito pueda hablarnos a través de su santa palabra, y que hoy el predicador nos traiga palabra de vida para vida eterna. Que no sean palabras de hombre, sino las palabras suyas que traen salvación y vida eterna. Querido Dios, gracias por las incidencias del día. Señor, gracias por su compañía. Y ahora gracias por esta linda oportunidad de reunirnos para escucharle, para comprender su verdad, para acercarnos a usted, para adorarle en espíritu y en verdad, y para crecer en su gracia. Querido Señor, que ningún ruido impida la comprensión de su palabra, y que al salir de aquí lo hagamos todos con su bendición. Amén. Gracias, Señor, por haber traído a Ariel en esta noche. Gracias por haberle dado sus 15 años. Gracias porque él vino para escuchar su verdad. Que hoy su Espíritu Santo alcance su corazón. Amén. Que hoy Ariel tome la decisión de ser suyo para siempre. Amén. Gracias, Dios, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Comencemos porque aquí el tiempo es traicionero. Hagamos un breve repaso de lo que trabajamos ayer para continuar con el tema de hoy. En el versículo número 20, los discípulos reciben la respuesta a la pregunta que habían hecho: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Por qué no pudimos sacar ese demonio? ¿Qué pasaba con ese demonio, Señor? La respuesta de Jesús fue: por vuestra poca fe. Dice él al final del texto: y nada os será imposible. Entonces, ¿es importante entender lo que es la fe? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Es clave entender qué cosa es la fe bíblica? Hay una fe que se conoce como la fe de los demonios, que es muy popular hoy día. Los demonios creen y tiemblan, pero no se van a salvar. Hay una fe que se llama la fe de las posibilidades. Es la fe que aparece por muchos lugares. Piensa que sí, piensa que va a suceder, cree que va a suceder. Eso se llama fe de posibilidades. La fe bíblica está apoyada en la persona de Jehová. La fe bíblica tiene como base, como punto de apoyo, al todopoderoso Jehová. La fe bíblica es el resultado de conocer y caminar con el Dios Todopoderoso. La fe bíblica es un fruto que lo produce un árbol que se llama Espíritu Santo. La fe bíblica es la consecuencia de la comunión estrecha con Dios. Las personas que tienen fe conocen a Dios. Las personas que tienen fe caminan con Dios. Las personas que tienen fe viven el plan de Dios. Las personas que tienen fe han renunciado al mundo y a sus cosas para vivir una vida que glorifique a Dios. Las personas que tienen fe se niegan a sí mismos, toman su cruz y siguen a Cristo Jesús. Las personas que tienen fe son ciudadanos del reino de los cielos y son miembros de la familia de Dios. Las personas que tienen fe son templos del Espíritu Santo. Las personas que tienen fe están vestidas de Cristo Jesús. Las personas que tienen fe son fieles y son leales al Todopoderoso Dios. Por eso nada les será imposible. Número 1. Número 2. La Biblia enseña
que la fe bíblica es evidencial, de manera que el todopoderoso Dios se manifiesta para que sus hijos crean en Él. Dios no pide, no exige ni requiere de nadie que crea en Él sin Él manifestarse. Ay. Oiga, pastor, esa fue dura. Éxodo capítulo 14, versículo 31. Repasemos un par de citas de las que dimos anoche y comencemos con la de esta noche. La fe bíblica es evidencial. Dios no anda pensando o opinando o queriendo que usted crea en Él porque sí. Dios se respeta. 14:31. Éxodo 14:31 dice, Éxodo capítulo 14, versículo número 31. Como dice, es hermoso como es nuestro Dios. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová. ¿Y qué dice ahora? Y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. ¿Cuándo creyeron? Cuando vieron. ¿Tenemos un Dios todopoderoso? ¿Hace Dios maravillas en nuestra vida? Entonces las maravillas son las evidencias de Dios para que nuestra fe esté apoyada en la verdad de un Dios existente, de un Dios real y no en opiniones de los hombres. Tenemos un Dios que está vivo. Tenemos un Dios que se ocupa de nosotros. Ya leímos Salmo 106, versículos 7 al 12, donde se rememoran las maravillas de Jehová. Números capítulo 14, versículo 11. Vamos rapidito porque tenemos mucho que trabajar esta noche. Números capítulo 14, versículo número 11. Aquí viene la pregunta de Dios donde nos quedamos anoche. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Para qué eran las señales? Para que creyeran. ¿Para qué eran las señales? Para que comprendieran que tienen un Dios que está vivo y un Dios que les ama y se interesa por ellos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si el pueblo rechaza a Moisés, si el pueblo no acepta a Moisés como enviado de Jehová, ¿hubiera hecho Jehová maravilla por ese pueblo? No. Hay una condición. Tenemos un Dios que se basa en principios y no en sentimientos. Veamos, por ejemplo, el Salmo número 78. Veamos rapidito eso. Estamos poniendo la mesa. Los alimentos vienen un poquito más tarde. Salmo 78, versículo 32. Veamos qué dice aquí. Tenemos un Dios que da una fe evidencial. Salmo 78, 32. ¿Qué dice el versículo 32? Con todo esto, ¿qué hicieron? Pecaron aún. ¿Por qué pecaron? Y no dieron crédito ¿a qué cosa? A sus maravillas. Versículo 22. Por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. ¿Hace Dios maravilla para que sus hijos crean en Él? ¿O no? ¿Venció Dios todos los dioses paganos de Egipto? ¿Sacó con mano poderosa a su pueblo de Egipto? ¿Lo llevó por el desierto? ¿Atravesaron el mar rojo? ¿Los alimentó con pan fabricado en el cielo? Cada día veían la nube arriba que los cubría del sol. Cada día veían la columna de fuego que los calentaba del frío. ¿Sí o no? ¿Eran evidencias? ¿Estaba Dios ahí? ¿Era real la presencia de Dios? ¿Sí o no? Entonces ahí tienen las evidencias para que sepan que yo soy un Dios real. ¿Cómo es el Dios que tú crees? La gente habla mucho acerca de Dios, pero ¿lo conoce usted? La gente sabe mucho lo que dicen de Dios, pero ¿ha hablado usted con Él? A la gente le han contado acerca de Dios, pero ¿es amigo suyo? No es lo mismo hablar de alguien de quien te han contado que contar de alguien que tú conoces. ¿Sí o no? Yo le puedo hablar de mi esposa desde que estábamos recién casados, Lidia.
Le puedo decir si ronca o no ronca, y creo que el que ronca soy yo. La vida cristiana es una experiencia. ¿Qué es la vida cristiana? La vida cristiana o el cristianismo es la relación con una persona. La persona se llama Jesús. Cristianismo significa que usted conoce a Cristo. Y cristianismo significa que usted ama a Cristo. Lo bueno de esto es que en la medida que usted lo va conociendo más, usted lo ama más. No hay un punto donde usted se detenga, porque Él es infinitamente bueno, infinitamente hermoso, infinitamente santo, y entonces usted es infinitamente bendecido. Mientras más años pasa conociéndolo, más lo ama, porque descubre más hermosas, más bellezas en Cristo Jesús. ¿Sí o no? ¿Qué dice Salmo, Proverbios 14, 18? La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta ¿qué? Hasta que el día es perfecto. Mientras más lo conoce, ¿qué pasa? Más crece. Y mientras más crece, más te pareces a Él. ¿No le parece que algo pasó en la experiencia nuestra, que los años van y como que nos quedamos estancados? Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, ¿qué cosa? Que va en aumento hasta que el día es como. Seamos sinceros aquí usted y yo, ¿verdad que tantos años en la iglesia como que algo se estancó? ¿Sí o no? Oiga, los niños de 1 año aprenden a caminar, pero querido, un niño de 7 años de que ha aprendido a caminar, eso está como medio raro. Y se imagina uno de 15 años de que ahora que está aprendiendo a dar pasitos, ¿qué te pasa a ti? Este tipo está atrasado, ¿o no? ¿No está así nuestra vida espiritual? 20 años y ahora que están aprendiendo a gatear y chupándose el dedo. ¿Y qué es esto? ¿Sí o no? ¿Verdad que en el tiempo que tenemos caminando con el Señor ya deberíamos ser grandecitos? Vamos a ser sinceros. ¿Me están oyendo? Recuerden que yo no vine a entretenerlo, yo vine a darle duro. Total, el domingo yo me voy y usted puede volver a su vida pasada como usted quiera, pero esta semana hay candela lo que vamos a tener aquí en el nombre del Señor, porque el mundo se está acabando y el juego que viene es de Grandes Ligas, y el que no se entrenó bien, olvídese que no pasará la primera entrada. Son unos pitchers muy duros que vienen a tirar, y si usted no aprendió a batar esa pelota caliente, yo no sé qué usted va a hacer. ¿Verdad que se entiende lo que estoy diciendo? Isaías capítulo 29 versículo 13. ¿Cuál es el problema entonces? Hablando de la fe, mire el problema. Isaías 29, 13. ¿Cómo dice el versículo 13? Dice pues, ¿quién? ¿Quién dice? El Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. ¿Y qué dice ahora? Pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Sí o no? ¿Necesitamos una nueva experiencia con el Señor? ¿Una experiencia fresca con Dios? A ver, ¿verdad que cuando usted se siente feliz y contento y gozoso, la gente se lo nota? Llegué un día a casa. Bueno, salí un día de mi casa primero. Había hablado con el don del Señor. Me dijo, esa muchacha es la muchacha. Y digo, ay, mamacita. Recuerdo que me puse un pantalón oscuro, una camisita clara con unas rayitas azules y unas rayitas negras finitas. Y me eché medio frasco de perfume encima. Me alisé bien el pelo, en ese tiempo tenía pelo. Y salí corriendo para la casa de Esther. Iba emocionado en el camino. Esa noche le iba a decir a la negra cómo andaban las cosas. Y el don me había dicho que esa iba a ser mi novia, mi esposa y la madre de mis hijos. Iba emocionado, compadre. Mejor sigo con mi sermón. A usted le gusta el chisme, se quedan calladitos, como métale, dele. Génesis capítulo 15, versículo 6. Chismoso, quieren saber la vida de uno. Génesis 15, 6. Recuerde que estamos hablando de la fe, que es una fe evidencial, una fe basada en evidencia.
no en teorías. Génesis 15:6. Este pasaje es maravilloso porque expresa la experiencia de Abraham. Génesis 15:6. Dice el versículo 6. ¿Qué cosa? Y creyó ¿a quién? A Jehová. ¿Y qué cosa? Y le fue contado por justicia. Cuando dice creyó a Jehová, no está diciendo creyó en las palabras de Jehová, creyó en lo que decían de Jehová. No. Él está diciendo, Moisés está diciendo que Abraham creyó a la persona de Jehová, que Abraham conoció a la persona de Jehová, que Abraham se relacionó con la persona de Jehová. ¿Quién le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré? ¿Quién le dijo? ¿Quién habló con Abraham? ¿A quién conoció Abraham? ¿A quién se dejó dirigir Abraham? A Jehová. Donde quiera que Abraham levantaba, ¿qué cosa llegaba? ¿Qué levantaba donde quiera que llegaba? ¿Un altar para quién? ¿Quién era la vida de Abraham? Jehová. Abraham creyó a la persona de Jehová. Abraham conoció a Jehová y fueron tan amigos que un día Jehová vino a comer a su casa. Eso me encanta, eso me gusta. Esa experiencia siempre la menciono. ¿Vino el Señor a la casa de Abraham? ¿Sí o no? ¿Comió o no comió? Con el permiso de los que son muy estrictos con la carne, se tiró su pedacito. Si no, lean ahí. Mejor sigamos para evitar problemas y seguir siendo amigos. Hubo uno que se me trancó. No, espérese, lo que pasa que digo, dime el hebreo y el griego lo que tú quieras. Pero ahí dice que comía en la casa del hombre. Mejor sigamos con el sermón. ¿Le lavó los pies a Abraham? ¿Se sentó a la mesa con ellos? ¿Comió con ellos? ¿No le gustaría que él viniera a su casa a comer? Espérese. ¿Usted cree que está lista la cosa para recibirlo? Seamos sinceros. ¿Verdad que hay algunas cositas que mover de la casa? Entonces muévala esta noche. Échele a la basura. Yo no sé si ustedes se acuerdan que una vez hicimos una vigilia en la iglesia central y yo dije, bueno, vamos a quemar todo lo que hay que quemar. Yo pensé que con un tanque de basura se iba a quemar todo. Digo, bueno, algunos traen unos papelitos. Cuando llegamos a la iglesia me dice el director de diácono, oiga, todo lo que están trayendo para quemar lo estamos poniendo en este cuarto. Digo, ¿en qué? Y viene una muchacha muy preocupada y me dice, pastor, ¿a qué hora que va a empezar a quemar? Digo, esta noche como a las 3 de la mañana. Oh, mire, yo traje una mochila, pero no saquen nada, métalo todo así. Digo, ¿una qué? Dice, una mochila. Digo, no, conmigo no relaje. Cuando yo voy a abrir la puerta y veo esto, digo, ay, mi madre, ¿qué es esto? Dice, todo lo que están trayendo y algunos dicen que faltan todavía. Digo, ay, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ahí había que ir al ayuntamiento, me imagino, para llevar eso al basurero, porque un reguero de mochila y de funda y de cosas llenas de todo. Mire, no importa cuánto sea, empiece esta noche. Seamos sinceros. ¿Verdad que necesitamos hacer arreglos en nuestra vida? ¿Sí o no? ¿Le gustaría que el Señor fuera a su casa esta noche? ¿O no? Estas cosas se dicen con sonrisa porque duelen menos. ¿O no duelen menos? Más vale decirlo con una sonrisa, porque así el golpe es menos doloroso. Abraham creyó a Jehová. Abraham conoció a Jehová. Abraham se relacionó con Jehová. Abraham se trató con Jehová. Capítulo 17, versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, ¿qué le dijo Jehová? Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y ¿qué cosa? Y sé perfecto. ¿Quién se le apareció? El Dios Todopoderoso. ¿Quién le habló? El Dios Todopoderoso. ¿En quién tú crees? En el Dios Todopoderoso. ¿Tuvo su hijo? ¿Sí o no? De edad de 99 años. ¿Cumplió Dios su palabra? ¿Hay algo imposible para Dios? Una primera pregunta para que el ángel tome nota.
¿Verdad que reconocemos esta noche que hemos deshonrado a Dios? ¿Sí o no? ¿Verdad que reconocemos esta noche que hemos hablado mucho y hemos vivido poco? ¿Sí o no? ¿Verdad que hemos sido muy ligeros de palabra y de nuestra experiencia y comunión con Él no ha sido lo suficientemente fuerte? ¿Sí o no? ¿Verdad que necesitamos más tiempo para dedicarlo a Él? Si usted quiere una relación matrimonial buena, ¿tiene que sacar tiempo para relacionarse con su esposa o su esposo? ¿Sí o no? ¿Dedicar tiempo a la comunicación? ¿Verdad que sacamos poco tiempo para estar con Dios? Entonces, ¿cómo vamos a tener una vida poderosa? La fe es evidencial. Abraham a esa edad tuvo su hijo. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 12. Solamente estamos completando la idea de anoche, que la fe es evidencial. Dios prometió, Dios cumplió. Dios dijo y se cumplió. Pero mire qué lindo dice Pablo, Primera de Timoteo 6:12. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 12. ¿Cómo dice? Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de ¿qué cosa? De la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de ¿qué? De muchos testigos. ¿Qué es pelear la batalla de la fe? La batalla de la fe no es más que ese tiempo que tú dedicas para estar en comunión con Dios. La batalla de la fe es el espacio que tú sacas en tu vida para llenarte de la presencia de Dios. Cuando en realidad tú has tenido esa relación con Él, cuando en verdad tú has tenido esa comunión con Él, cuando en verdad te has alimentado de la palabra de Él, cuando en realidad has estado en su presencia y sale de su presencia, la gente nota en tu vida que tú estuviste con Él. ¿Qué pasó con Moisés cuando pasó 40 días en el monte? Cuando descendió del monte, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Qué le dijo la gente? ¿Qué le dijo la gente? ¿Podían verle el rostro? ¿Se preocuparon? ¿Se asustaron? ¿Sí o no? ¿Y entonces qué pasó con Moisés? Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34 dice, versículo número 29, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Cuando tú has hablado con Dios, la gente lo nota. Cuando tú has estado en la presencia de Dios, la gente se da cuenta y hasta los demonios se dan cuenta. Pero cuando tú no has estado en la presencia de Dios, por más musaraña que haga, por más mojiganga que tú hagas, la gente sabe que tú no tienes nada. Pero es imposible estar en la presencia de Dios y ser la misma persona. Es imposible estar en comunión con Él y hacer las mismas cosas. Es imposible estar lleno de su presencia sin ser cambiado en otra persona, ¿cierto o falso? Cuando vieron a Moisés, se asustaron. Dice el versículo 30, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Una pregunta tengo para ti. Si tomara suficiente tiempo cada día para estar en la presencia de Dios, ¿notaría la gente que estuviste en su compañía? ¿Sí o no? Pelear la batalla de la fe significa tomar tiempo suficiente cada día para buscar la presencia de Dios. Lo bueno es que cuando tú ganas la batalla de la fe y sale a la batalla de la vida, entonces el éxito está seguro y garantizado, porque tenemos un Dios que es un Dios evidente. Aquí podríamos pasar la noche contando historias y maravillas. Esta mañana estaba hablando con mi Señor. Y hay una maravillosa experiencia que ocurrió en esta ciudad hace algunos años atrás. Era mi anhelo
que la madre y la niña pudieran presentar su testimonio. Pero en conversación con mi Señor descubrí que no era prudente ni saludable. Y le voy a decir por qué. Porque el ser humano tiende a mirar al ser humano y no a Dios. Y lo que puede ser para la gloria de Dios lo pueden convertir en un problema. Aquí hay una madre y su hija que tuvieron una maravillosa experiencia con el Señor. La niña estaba muy enferma para morir. La madre aceptó lo que la niña dijo. Y aunque tenía su problema en la médula ósea, un cáncer en la médula ósea, vinieron a la iglesia a pedirle a un pastor que orara por ella. La madre la trajo, la niña vino y Dios hizo el milagro. ¿De quién es la gloria? La desgracia del ser humano es que cuando se mencionan las cosas que Dios hace, anda buscando un ser humano para darle la gloria de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Usted sería tan amable de ponerse en pie, hermana, con su hija para que la conozcan? Si quieren conocer los detalles, pueden hablar con esas dos bellezas que ustedes ven ahí puestas en pie. Es una historia increíble. Es una historia maravillosa. Pero quiero que la gloria sea de Dios. Si quieren conocer los detalles, hablen con la mamá, van a ir cosas increíbles. Y si quieren conocer quién es la persona, miren a la derecha. Miren a la derecha. ¿Cuánto le dan la gracia a Dios? Porque tenemos un Dios vivo y real. Alabado sea el nombre de Dios. Así que ya saben con quiénes tienen que hablar. Pero no quiero que presenten un testimonio aquí para que la gloria se le den al ser humano. Dios me libre cuando yo quiera gloria de algún ser humano. Bien, yo creo que ahora podemos comenzar el tema de esta noche. ¿Qué le parece? Todo eso era poniendo la mesa. Ya están puestos los manteles, los platos, los candelabros, porque es una cena de caché. Las vajillas ya están puestas. Todo está listo. ¿Podemos comenzar con el tema de la noche? La pregunta del tema de la noche es: ¿qué es la fe? La respuesta: fe es la confianza del corazón y de la mente en Dios y sus caminos que nos conducen a actuar en armonía con su soberana voluntad. ¿Qué es fe? Es cuando nosotros confiamos, es cuando nosotros estamos ciertos, es cuando nosotros nos depositamos, no solamente del corazón, sino también de la mente, en que Dios tiene caminos claros, en que Dios sabe lo que está haciendo, y entonces decidimos actuar conforme a su soberana voluntad. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7. Vamos rapidito a ver hasta dónde podemos llegar. Segunda de Corintios 5, 7. ¿Cómo se puede entender esto? Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7. ¿Cómo dice el versículo 7? Segunda de Corintios 5, 7, porque, ¿cómo dice? Por fe andamos, no por qué, no por vista. ¿Tenemos un Dios todopoderoso? ¿Puede Dios librarnos de problemas y dificultades? ¿Sí o no? Entonces andamos por fe y no por vista. ¿Qué dice Hebreos 8, 11, 8? Hebreos capítulo 11 versículo 8. Dice el versículo 8: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió, como dice, sin saber a dónde iba. Pero conocía a Dios Abraham, confió en Dios Abraham. Estábamos saliendo de la República Dominicana para Texas, para la ciudad de Houston. Estábamos yendo con un llamado que nos hicieron y ya debíamos estar. Cuando llegamos a Miami, siempre recuerdo eso con mucho cariño, se desató lo que ellos le llaman una tormenta, que no es más que un aguacero fuerte, que es lo que pasan por allá. O sea, todo aquí es una tormenta, una tormenta. ¿Qué tormenta ni tormenta? Un aguacero. Y le pregunto a la azafata: oiga, ¿y ya está llegando el tiempo y usted no llama a la gente que se suban al avión? Y dice ella: no, es que hasta que no se pare la tormenta. Y miro por los cristales y veo que lo que está lloviendo mucho. Y digo: entonces si la tormenta no se para, el avión no sale. No sale. Y digo: no, pero a mí me están esperando en Houston a una determinada, hasta que no se pare la tormenta. Voy y le digo a mi esposa: oye, dije hasta que no se pare la tormenta, un aguacero. Y me voy al baño a pelear. Llego al baño y le digo: Señor, yo me siento tenso y nervioso. Voy con mi esposa y mis 3 hijos a una ciudad que yo no conozco, a tratar gente que yo no sé quiénes son. Ahí me van a estar esperando en el aeropuerto. Imagínate que yo llegue tarde y que esa gente se vaya. ¿A quién voy a llamar?
si no conozco a nadie? Aquí yo voy con todos los asuntos encima. He desbaratado toda mi vida por hacer lo que usted me pidió. Y ahora de que un aguacerito viene que a dañar la cosa. Señor, por favor. ¿Y qué tú quieres? ¿Qué yo quiero? Que se pare el aguacero ese, que esta gente le llama tormenta. Salgo del baño y vengo y le digo, pues ¿saben? Vamos a montarnos en el avión. Y me dice ella, pero no han llamado a nadie. No, ya tienen que empezar a llamar. Dice, ¿cómo tú sabes? Ya la tormenta que ellos le llaman, ya eso tiene que haberse pasado. Y caminamos para el country, efectivamente. Ella mira para afuera y ve que ya no está lloviendo, las nubes se están despejando y empieza el sol a brillar. Y me dice, mire, ya paró la tormenta. Digo, sí, ya paró. Sí, vamos, y comienza a llamar a la gente. Llegamos a Houston. Yo se lo digo a ustedes. San Mateo capítulo 7, versículo 21. Oye, y después dicen que no son chismosos, se quedan calladitos. Ay, señores. San Mateo 7, 21, vamos a estudiar la Biblia, ¿qué le pasa a ustedes? Dice el versículo 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está ¿dónde? Que está en los cielos. La fe es el resultado de la comunión del hombre con Dios. La fe se basa en una suprema confianza en la capacidad y la integridad de Dios. Dios no miente y Dios no falla, pero Dios se respeta. ¿Es capaz Dios de hacer cosas imposibles? ¿Sí o no? ¿Cumple Dios fielmente sus palabras? ¿Sí o no? Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. La fe se basa en una suprema confianza en la capacidad y la integridad de Dios. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios no miente. Deuteronomio 7, versículo 9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. ¿Qué más? Dios fiel. ¿Qué más? Que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Hasta cuándo? ¿A quiénes? A los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Es usted uno de esos? Entonces asegúrese que Dios es un Dios supremo y un Dios íntegro y no le va a fallar. Pero ¿hace usted esas dos cosas? ¿Lo ama usted a Él? ¿Guarda usted los mandamientos de Él? Porque Dios se respeta. Primera de Reyes capítulo 8 versículo 56. ¿Saben por qué me gusta tanto la Biblia? Porque es la palabra de Dios. No pueden decir el predicador dijo, tienen que decir la palabra de Dios dice. Primera de Reyes capítulo 8 versículo 56. ¿Cómo dice? Bendito sea Jehová. ¿Qué dice ahora? Que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho. ¿Y qué dice ahora? Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces ayúdenme a entender a mí ahora. ¿Cómo es posible que hay tantos cristianos arrastrados por allí? ¿Cómo es posible tantos cristianos con una vida tan pobre y tan miserable? ¿Cómo es la cosa? No digan que tienen un Dios todopoderoso. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo es eso? No, que él es íntegro y que cumple con sus promesas. ¿Qué está pasando con la promesa de Jehová para esa gente que se llaman cristianos? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Falla Dios? Algo está fallando entonces. ¿O no? ¿Sí o no? Miren lo que dice San Juan capítulo 14, versículo 13-14. Déjenme molestarlos un poquito para que se inquieten. San Juan 14, 13-14. Dice el versículo 13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré,
para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, ¿qué cosa? Yo lo haré. ¿Lo dijo o no lo dijo Jesús? ¿Por qué pedimos tantas cosas en el nombre de Jesucristo y no pasa nada? Oiga, pastor, espérese, ya lo está dañando el sermón. No, ahora es que se está poniendo bueno. ¿Usted quiere seguir viviendo una vida pobre así o quiere una vida poderosa? A ver, ¿cómo la quiere? Primera de Samuel 2:30. Primera de Samuel 2:30. Tenemos un Dios supremo, tenemos un Dios que cumple sus promesas. Primera de Samuel 2:30. Dios es un Dios de principios. ¿Cómo dice el versículo 30? Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga. ¿Por qué dice? Porque yo honraré a los que me honran, ¿y qué más? Y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Le gustaría a usted vivir una vida cristiana donde todo le salga bien? ¿Cuánto le gustaría? A ver, sinceramente. ¿Y que lo que no le sale tan bien sea bendiciones para usted? ¿Le gustaría? ¿Sí o no? ¿Le gustaría conocer las reglas del juego? A ver, ¿sí o no? Yo no estoy hablando como ahora de que pon 5 que va a sacar 25, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la palabra de Dios. La fe se basa en una suprema confianza en la capacidad y la integridad de Dios. Josué capítulo 1, versículo 8. Dios es fiel y cumple, pero ahora, querido, ¿estás cumpliendo tú? Josué 1:8. ¿Cómo dice el versículo 8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué cosa? Meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, ¿y qué cosa? Y todo te saldrá bien. Yo te hago una pregunta: ¿está interesado Dios en bendecirte, sí o no? ¿Está interesado Dios en apoyarte, sí o no? ¿Quiere Dios darte lo mejor a tu vida, sí o no? ¿Qué dice Romanos 8:32? El que no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y pregunta el apóstol: ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? Alabado es el nombre de Dios. ¿Dónde está el problema? En nosotros. Dice: meditarás en él. ¿Cuándo dice? De día y de noche. Seamos sinceros. ¿Verdad que no estamos sacando tiempo para estudiar la Biblia? Vamos a ser sinceros, ¿sí o no? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste tu año bíblico? Entonces, ¿cómo podemos tener una vida cristiana poderosa si ni siquiera estamos estudiando la Biblia? A veces hasta los versículos se te hacen un lío. No sabes si lo dijo Pedro, lo dijo Juan, ¿quién fue que lo dijo? Yo sé que está en la Biblia, sí, pero ¿dónde? Y a veces te inventa versículos, coge un pedazo de uno y un pedazo del otro y se te hace un lío a la cabeza. Dejémonos de relajo. Si usted es un deportista, ¿qué tiene que estar haciendo? Entrenándose. Y si usted es un cristiano, ¿qué tiene que estar haciendo? Entrenándose. ¿No se cansan ustedes de hacer el ridículo tanto tiempo? ¿O no? Me gusta viajar por dos razones. Primero, veo a Dios glorificarse en la gente. Y segundo, veo cómo Dios cambia y transforma vidas y corazones. Personas que jamás estaban pensando en buscar a Dios, de repente el Señor lo pone allí porque el Espíritu tocó su vida a través de su santa palabra. Y eso me llena de gozo. Y recibo correos en casa. A veces me tengo que sentar. Todos los días tengo que sacar un ratito para ver los correos que llegan. Y llegan experiencias maravillosas. Personas contando sus experiencias. Tenemos un Dios real. La fe es un prerequisito para acercarse a Dios. ¿Qué dice Hebreos 11:6? ¿Qué dice Hebreos 11:6? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, ¿qué cosa? Que el que se acerca a Él crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué significa que crea que Él existe?
Estamos estudiando la palabra, el verbo creer, que es la base de la palabra fe. Dijimos que creer en hebreo viene del verbo amán, que amán significa certeza, certidumbre, firmeza, confianza, seguridad. Decíamos también que la consecuencia de creer se traduce en la palabra emuna, que significa fidelidad y significa lealtad. De manera que la persona que cree en Dios conoce a Dios. La persona que cree en Dios confía en Dios. Y para confiar en alguien hay que conocerlo. De modo que el que tiene fe tiene una relación personal con Dios. Es alguien que conoce a su Dios. Es alguien que camina con Dios. Es alguien que tiene experiencia personal con Dios. Y entonces sale a anunciar a otros la experiencia que él tiene con Dios. Alabado sea su nombre. ¿Qué pasó con Juan Bautista? Juan Bautista era un hombre enviado de Dios. ¿Qué significa enviado de Dios? Que habló con Dios. ¿Qué significa enviado de Dios? Que preguntó a Dios. ¿Qué significa enviado de Dios? Que escuchó de Dios. ¿Qué significa enviado de Dios? Que salió de la presencia de Dios a cumplir con su misión y aunque lo mataron, no paró en su misión. ¿Habló Dios con Moisés? ¿Cumplió la misión Moisés? ¿Vio Isaías a Dios sentado en su trono? ¿Cumplió la misión Isaías? Toda persona que tiene esa comunión con Dios sale de su presencia a cumplir con la misión. Y ni problema, ni dificultades, ni el diablo y su hermano, ninguna cosa impide que cumpla con esa misión porque ha estado en la presencia del Todopoderoso Dios. Y el resultado de esa comunión con Dios, y el resultado de conocer la voluntad de Dios, y el resultado de caminar en la senda de Dios, hace que la persona tenga una fe y a la consecuencia son bendiciones para su vida. ¿Le gustaría caminar así? ¿Sí o no? ¿Qué día es hoy? No, ¿qué día es hoy? Los que están preparándose tienen fe. Conocen a su Dios. Han puesto a un lado todo lo que le impide transitar por la senda que Él determinó. Por la fe, una persona es justificada en Cristo Jesús. Romanos capítulo 3, versículo 28. Romanos capítulo 3, versículo 28. No es por nuestras obras, no es por nuestra voluntad, es por la fe en Cristo Jesús. Romanos 3:28. Recuerde que Jesús dijo, si tuvieseis fe. Por eso estamos estudiando un poquito acerca de la fe. Romanos 3:28. Nunca una persona que conozca a Dios se va a sentir orgulloso por las bendiciones que Dios le da. Romanos capítulo 3, versículo 28 dice, concluimos pues que el hombre es, ¿qué cosa? Justificado por fe, ¿sin qué? Sin las obras de la ley. Romanos 5:1. ¿Cómo dice el versículo 1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Una pregunta, ¿quién escribió Romanos? El apóstol Pablo. ¿Conoció Pablo a Jesús? Cuando Pablo iba para Damasco, ¿con quién se encontró? ¿Con quién habló? ¿Quién le dio explicaciones a Pablo? ¿Quién le dijo lo que debía hacer? ¿Tuvo Pablo un encuentro con el Señor Jesús? ¿Sí o no? ¿Cambió la vida de Pablo? Entonces, de un Pablo perseguidor, de un Pablo miembro del Sanedrín, de un doctor en la ley, no solamente doctor en la ley judía, sino doctor en filosofía de Saulo de Tarso, de la ciudad de Tarso, de Cilicia. Un hombre con 2 doctorados, un tipo con una cultura tremenda, que hablaba diferentes idiomas, un intelectual, una persona de la cúspide social, una persona de arriba, alguien que había llegado a lo máximo, de repente se encuentra con Jesús. Y ahora se ven los resultados. Romanos capítulo 1, versículo 1. ¿Qué pasó con Pablo? Toda persona que tiene un encuentro con Dios, toda persona que es justificada por la fe, tiene un cambio en su vida. Romanos capítulo 1, versículo 1. ¿Cómo dice? Pablo, ¿qué cosa? Esclavo de Jesucristo. ¿Qué cosa?
Apóstol por llamamiento divino. ¿Qué cosa? Apartado para el Evangelio de Dios. De miembro del Sanedrín a esclavo. De una persona intelectual preparada y capacitada a una persona sencilla que ahora sirve a Dios. Apartado para el Evangelio. Me quiero detener en esta palabrita. Apartado para el Evangelio significa, mejor comencemos así. Apartado viene de un término griego que se escribe aforizo. De la palabra aforizo viene la palabra fariseo. Pero aforizo da la idea de horizonte, es la palabra que se usa para horizonte. ¿Saben lo que es el horizonte? Si usted se monta en un barco en el mar, llega a un punto donde usted está en medio del mar y alrededor de usted ve como si el cielo y la tierra se unieran. ¿Sí o no? Todo ese círculo alrededor suyo, ¿cómo se llama? Horizonte. Si usted se da cuenta en medio del mar y no ve nada de tierra, usted se imagina que está alrededor de un círculo, alrededor suyo hay ¿qué cosa? Un círculo. Todo ese círculo es el horizonte. Cuando Pablo dice apartado para el Evangelio, cuando usa la palabra aforizo, está diciendo, ahora yo vivo en el horizonte del Evangelio, ya no vivo en el horizonte de mi propia vida. Ahora yo estoy apartado para Dios, ahora soy un esclavo de Jesús, ahora mi vida no es mía, ahora mi vida es del Señor Jesús. Éxodo capítulo 21, la ley de la esclavitud voluntaria. ¿La ley de qué cosa? De la esclavitud voluntaria. Miren qué cosa linda, y con esto voy a terminar. Éxodo capítulo 21. Dice el verso 1, estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirás, mas al 7º saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo, ¿qué cosa? Le horadará la oreja con lesna y será su siervo ¿para cuánto tiempo? ¿Esclavo cómo? Voluntario. Pablo dijo, yo soy un esclavo voluntario de Jesús. Yo renuncio a mi vida. Y ahora que soy salvo por la fe, lo entrego todo en las manos de Cristo Jesús. ¿Necesitamos vivir en el horizonte de Cristo, sí o no? ¿Necesitamos salirnos de esta vida que hemos tenido hasta hoy para transitar en la senda que Dios ha determinado, sí o no? ¿Sí o no? Necesitamos permitirle a Cristo que circuncide nuestro corazón para comenzar a caminar como Él quiere. Cuando la persona está más íntimamente ligada a Dios, ¿verdad que los demás perciben el carácter de Jesús en su vida? ¿Le gustaría a usted tener esa experiencia? ¿A cuánto le gustaría reflejar tanto el carácter de Jesús que no haya necesidad de palabras, sino que la gente lo pueda ver en usted? ¿Se atreve a ponerse en pie con nosotros esta noche? Y si el siervo dijere, yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Una pregunta, ¿entonces se vería la argolla en la oreja, sí o no? ¿Todos sabrían que es una persona esclava? ¿Cuál es el sello? Y no responda corriendo. ¿Cuál es el sello que Dios nos ha dado para ir sellando a sus hijos que han alcanzado salvación y han recibido a Cristo como su Salvador? No responda corriendo. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Si yo le pregunto cuál es el sello de la ley, me van a decir el sábado. Y si le pregunto cuál es el sello de la salvación, me van a decir Efesios 1, 13, 14. Efesios capítulo 1, versículo 13, versículo 14.
en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿qué dice ahora? Fuisteis sellados ¿con quién? Con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Con quién nos sellaron? Con el Espíritu Santo. ¿Le gustaría a usted estar sellado con el Espíritu cada día? ¿Le gustaría ser cambiado y transformado por el Espíritu cada día? ¿Sí o no? ¿Necesita la gente esa experiencia nuestra para conocer al Señor? Seamos sinceros, ¿sí o no? Cuando usted está sellado por el Espíritu, las personas que le conocen se dan cuenta que usted es distinto, que usted no es común como los demás. Las personas se inspiran a buscar lo que usted tiene, y su testimonio hace que ellos también vengan a los pies de Cristo Jesús. ¿Es así o no es así? Capítulo 4, versículo 30, Efesios. Y esta es la parte que más me duele, junto con otro pasaje que vamos a leer para terminar. ¿Cómo dice el versículo 30? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Verdad que lo hemos contristado mucho? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Puedo leer una cita dura ahora? Dolorosa. Vamos a ser honestos. Sinceramente, ¿cuántos sienten que de alguna manera han contristado al Espíritu Santo? Alabado sea el nombre de Dios. Romanos 8:26. Quiero terminar con esta cita. Y esta noche quiero hacer un llamado raro. Quiero hacerte un llamado a ti, que hace años está en este evangelio, en una batalla de sub y baja. Y creo que el relajo ese del circo ya deberíamos romperlo, empezar a crecer para la gloria de Dios. Versículo 26, Romanos 8:26. Y de igual manera, ¿qué dice? El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Qué dice? No lo sabemos. ¿Pero qué dice ahora? Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿De qué manera? ¿Qué son gemidos indecibles? ¿Qué es indecible? No se pueden explicar, no se pueden decir. ¿Qué son gemidos? ¿Qué es llorar? Cuando usted está martillando y se da con el martillo en el dedo, ¡pam!, ¿se le salen las lágrimas? ¿Sí o no? Cuando se le muere una mascotita, un perrito que usted quiere en la casa, ¿llora o no llora? Cuando se le muere un hijo, ¿llora o no llora? Cuando se le muere la esposa o la mujer, ¿llora o no llora? Pero oiga ahora, un hombre viene del trabajo cansado y llega a su casa, y lo que se encuentra en su casa es a su esposa y a todos sus hijos vilmente acribillados, un crimen horrendo. La persona va a llorar o la persona va a gemir de dolor. Dice la palabra de Dios, dice Pablo, que el Espíritu gime con gemidos indecibles, porque el Espíritu, sabiendo que no sabemos pedir como conviene, y queriendo interceder por nosotros, y queriendo ayudarnos, y viendo nuestra indiferencia y nuestro rechazo a Él y a su ayuda, entonces, aunque Él es todopoderoso, aunque Él tiene el poder para todo, todo su poder no le sirve de nada porque usted no lo deja ayudarlo. Años van y años vienen y su vida nada, y Él todopoderoso a su mano derecha pidiendo, déjame ayudarte, y usted y todo el poder que tiene no puede hacer nada por usted porque usted no lo deja. ¿Sí o no? Y por eso Él gime con gemidos indecibles. No se puede explicar. Él se pregunta, pero ¿cómo es posible? Si sabe que necesita mi ayuda, si yo te puedo ayudar, si Cristo me comisionó para estar a tu lado. Paracleto, ¿qué significa? Uno llamado para estar al lado de, es nuestro guía, nuestro maestro, nuestro consolador, nuestro director. ¿Sí o no? ¿Quién dirige la iglesia en el mundo entero? El Espíritu Santo. Y vino a estar con nosotros, nos quiere ayudar, nos puede ayudar y no dejamos que nos ayude. ¿Cierto o falso?
y él llora con gemidos indecibles. Mi pregunta esta noche: ¿te gustaría dejar que el Espíritu te ayudara? ¿Sí o no? Pero cuando Él te diga lo que debe hacer, ¿tú lo harás? Aunque te duela. Aunque eso signifique romper algunas amistades que no te convienen. ¿Sí o no? Aunque significa decir no a cosas que te gustan tanto. El ángel está aquí. ¿Cuántos aceptan darle la oportunidad al Espíritu Santo? Lo quieren hacer de todo corazón. De todo corazón. ¿Cuántos tienen más de 30 años de edad? ¿Seguro? 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 Yo quisiera hacer un llamado especial esta noche a los que tienen más de 30 años. ¿Cuántos tienen más de 30 años? ¿Le da vergüenza tener más de 30 años? A mí no me da vergüenza. Yo quisiera hacer un pedido esta noche a ustedes. ¿Quisieran ustedes, por favor, atreverse a pasar al frente para rendirle sus vidas al Señor? Aunque esta noche haya que romper algunas cosas en la casa. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. ¿Qué pasaría en la ciudad de Nueva York? ¿Qué pasaría en esta ciudad con sus 5 condados si todas estas personas a partir de hoy decidieran caminar como manda Dios? ¿Qué pasaría en tu casa si dejara hoy que el Espíritu Santo dirigiera tu vida sinceramente? ¿Qué pasaría con tus hijos, con tu esposo o con tu esposa? ¿Qué pasaría con esta iglesia? Con las iglesias a las que ustedes pertenecen. Esto no es un asunto de todos. Esto no es un asunto de todos. Esto es un asunto de cada uno. Esto es un asunto de cada cual. Estamos muy pendientes de lo que el otro tiene que hacer. Ese no es su problema. Asegúrese usted de hacer lo que tiene que hacer. Mientras pasa tiempo mirando al otro, usted se pierde también. Qué lindo sería que esta noche el Espíritu Santo de Dios viniera sobre cada uno de ustedes. Comenzaran por su propia vida. Son muy legalistas con nuestros hijos, a veces hasta con la esposa. Pero lo que lindo sería si comenzáramos nosotros mismos. En casa hay una regla, y es que cada quien tiene que buscar al Señor. Papi no va a salvar a nadie. Quien salva a la gente es Cristo Jesús. Y no importa cuán bueno sea papi o mami, si cada uno no conoce a Jesús, está completamente perdido. Cada noche, la chiquita de mi casa agarra su Biblia para hacer su estudio. En la mañana hacemos el culto. Y durante el día tiene espacios para estudiar la Biblia. Mis 2 hijos están en la universidad. Y la primera pregunta que les hago siempre: ¿estudiaron su Biblia hoy? ¿Oraron? ¿De qué vale una profesión si usted se pierde? ¿De qué vale ganar tonterías de este mundo si usted se pierde? ¿Y qué sentido tiene darle todo a tus hijos y que se pierdan? ¿No le parece que es tiempo de que nos consagremos a Dios? ¿Sí o no? Amén. ¿Tenemos un Dios todopoderoso? Entonces dejémoslo que use su poder en nuestra vida. La gente no creerá lo que le decimos, la gente creerá lo que nosotros somos. Hay 2 cosas que le quiero pedir. Primero, yo voy a orar esta noche por todos.
comenzando con su pastor que tan amablemente nos permitió estar aquí con ustedes esta semana. Después de la oración nos vamos a sentar. Vamos a ¿cómo se llama? Apagar la cámara. Y le voy a pedir arriba que cancelemos la programación, porque la madre y la niña quieren hablarles. Y pienso que sería lindo que ustedes las escucharan. Pero una sola cosa le voy a pedir a la madre y a la niña cuando le cuenten su historia: que por favor se enfoquen en Dios, no en el instrumento humano. ¿Me están entendiendo? Pero esto ni lo voy a grabar ni lo voy a filmar. Solo ustedes dirán la historia. Y hay de alguno de ustedes que me venga a decir algún comentario. Perdonen, me pongo muy nervioso. Ellas saben que cuando las cosas pasaron yo me desaparecí. Me da terror que mi nombre aparezca recibiendo lo que le pertenece a Jehová. ¿Me entienden, por favor? Si nos consagramos a Dios, Dios hará maravilla con nosotros. Arreglen su cosa esta semana, que mañana Jehová hará maravillas. La fe es el resultado de la comunión con Dios. La fe es la consecuencia de conocer a Dios. La fe hace que Dios actúe poderosamente en nuestra vida. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en esta noche. Gracias por el don maravilloso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por las evidencias que nos ha dado para que nuestra fe esté apoyada en su poder, en su espíritu y no en pensamientos o razonamientos. Gracias, Señor, por sus maravillas. Gracias por concedernos la vida. Gracias por la presencia de los ángeles. Gracias por la dirección y bendición de su Santo Espíritu. Hoy, Señor, nos hemos movido de donde estábamos como adultos mayores de 30 años para reconocer delante del trono de su gracia, Señor, que no hemos caminado apropiadamente, que necesitamos una nueva, refrescante, poderosa experiencia con Cristo Jesús. Hoy venimos delante de usted, Señor, para pedirle que nos lave con la sangre preciosa de su Hijo. Hoy venimos a decirle que nos vista con su manto de justicia. Hoy venimos a rogarle que nos unja con su Espíritu Santo. Que su gracia poderosa nos transforme, Señor. Que su poder nos guíe y que nuestra vida refleje su carácter. Señor, venga a nuestra vida, pero también venga a nuestros hogares. Usted conoce, Señor, nuestros hijos. Usted conoce nuestra esposa o esposo. Usted sabe, Señor. Usted sabe las señales de los tiempos y la experiencia espiritual que hoy deberíamos tener. Inspírenos, motívenos, anímenos, reanímenos, caliéntenos. Haga posible en nosotros el nuevo nacimiento. Haga posible en nosotros una vida de fe y confianza. Haga posible, Señor, que vivamos para la gloria de su nombre. Gracias por esta semana. Hoy contamos, Señor, con el día 5. Esperamos, Padre, que al finalizar esta semana veamos su gloria en nuestra vida. Que su presencia sea real para nosotros. Que nos veamos inspirados en buscar su rostro. Que nos sintamos motivados en estudiar su palabra. Que sintamos la necesidad suprema de orar fervientemente. Y ahora, Dios, dejamos en su mano santa al pastor de esta iglesia. Que el pastor José Cruz sea lleno de su presencia cada día. Que su espíritu repose en él. Dele sabiduría de lo alto para dirigir su iglesia. Bendiga, Señor, a su esposa y a sus hijos. Pero bendiga a todos los pastores de esta ciudad de Nueva York. Bendiga a todos los pastores en la ancha faz de la tierra. Bendiga a cada miembro de esta iglesia y de su pueblo a través del mundo. Que vivamos las vidas poderosas que necesitan vivirse para que muchas almas vengan a los pies de Jesús. En su mano santa nos entregamos, Señor, pidiendo su bendición y dirección, y lo hacemos en el nombre santo y bendito de Jesús.